vamos a ver. Listo, ya estoy grabando. Bienvenidos el día de hoy. Yo soy José de Capacitadero. Estamos aquí con algunos estudiantes nuestros. Si no eres estudiante nuestro, también bienvenido. En Capacitadero brindamos clases sobre programación y tecnología a personas con discapacidad. Y el día de hoy siempre hacemos los viernes unos webinars especiales. Y el día de hoy estamos con Henry. Henry está el día de hoy con nosotros acompañándonos. Él se va a presentar y nos va a contar un tema muy interesante y que es necesario conocerlo el día de hoy. ¿Sí? Entonces, Henry, te doy paso para que te puedas presentar y puedas comenzar. Muy bien, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ok, muy bien. Me llamo Henry Tong, me dedico hace más de 25 años a diferentes proyectos de informática. Trabajo en diferentes roles, ya sea como programador, arquitecto, etcétera, pero quizás el más importante para esta charla es que soy embajador Web3 en la comunidad C3, aquí en Argentina, donde vivo actualmente. Esta charla es una introducción a la Web3 y por qué debería importarles a ustedes como programadores o futuros programadores. Y lo que voy a hacer es, a medida que vaya cambiando las páginas de la diapositiva, voy a ir anunciando en qué página estoy, porque entiendo que José les ha compartido también la presentación, por si ustedes quieren revisarla también personalmente en sus computadores. Así que empecemos. Esta fue solamente la lámina uno y ahora pasó a la lámina 2. José, ¿me confirmas? Sí cambió, ¿no es cierto? Porque yo estoy viendo solo mi pantalla y no estoy viendo la transmisión. Entonces, la agenda del día de hoy es, vamos a, por supuesto, hablar de Web3, los fundamentos, por qué es importante para los programadores, qué oportunidades hay allí para ustedes. Y voy a compartirles algunos recursos que van a servirles para entrar en este mundo. Paso a la diapositiva número 3, entonces. Aquí tenemos unas reflexiones que es importante hacernos porque hoy en día vivimos en un mundo bastante globalizado digital, en el que debido a que casi todo es electrónico ahora, el gobierno sabe todo lo que hacemos respecto a nuestras operaciones, pero nosotros no necesariamente sabemos lo que hace el gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí hay una especie de situación que está empezando a ser un poco incómoda de repente en ciertos países donde el gobierno pone límites o restricciones de lo que hacemos. En el caso de las redes sociales, por ejemplo, probablemente nadie lo ha pensado, pero es una posibilidad. Cualquier red social en cualquier momento puede dejar de funcionar y todas las fotos o videos o artículos o posteos que hayamos puesto en esas redes se van a perder porque la información que uno le está dando a estas redes sociales es algo que, si bien es cierto, nace de nosotros, termina siendo al final propiedad de la red social. Y el tercer punto, por supuesto, es muy importante y cada vez más evidente porque cada vez existen más nómadas digitales, sobre todo se aplica mucho a la programación, donde podemos trabajar para una empresa en remoto o viajar y seguir trabajando a donde vamos. Así que el concepto de nómada digital, por supuesto, es muy hermoso, pero en la práctica ocurre que no necesariamente podemos recibir tan fácilmente dinero de cualquier país o gastarlo en cualquier país. Entonces, este tipo de situaciones las menciono porque quiero que las reciban a modo de reflexiones, a modo que los invite a pensar en si realmente son dueños de esa información, son dueños de su dinero en cierta forma, o de lo que ustedes están compartiendo en Internet. Quizás la mayoría de ustedes sea de Perú, entonces todavía no han vivido una situación como lo que se ha vivido en otros países, en donde han habido problemas serios con los gobiernos, ya sea en Argentina, Venezuela o en otros países de Asia, etcétera, en donde las personas empiezan a preocuparse cada vez más por estos temas. Entonces, frente a esta situación, aparece la Web3 y aquí es donde pasó la lámina número 4 de la diapositiva. Entonces, ¿qué propone la Web3? ¿Cuáles son los fundamentos principales? Número uno, permite descentralizar la información. Ahora vamos a entrar un poco en detalle qué significa eso. Número dos,
trata de darle más poder al usuario acerca de su información, acerca de su economía también. Número 3, la Web 3, por supuesto, es la que estamos tratando de utilizar ahora. De hecho, ya existe, se puede utilizar, pero muy poca gente lo utiliza. ¿Y por qué le llamamos Web 3? Porque si hacemos una línea del tiempo, en la Web 1 usualmente nosotros solamente recibíamos noticias, ¿no? Era como tener un periódico digital. En la Web 2 ya podíamos compartir información. Los ejemplos más claros de eso son las redes sociales, en donde leemos información, pero nosotros también podemos enviar la información a una red social. Entonces leemos y escribimos. Y la Web 3 es la evolución de todo esto y nos lleva a ser más dueños de nuestra información. En la Web 3, una red social, por ejemplo, si deja de funcionar, podríamos llevar nuestra información a otra red social para que tengan una especie de comparativa con la mejora que hay respecto a Web 1 o Web 2. ¿Ok? Cuando hablamos de programación, por ejemplo, la mayoría de los programadores somos programadores Web 2, por llamar de alguna manera, y solamente unos cuantos podemos llamarnos programadores Web 3, ¿no? Para que tengan una idea de la diferenciación. Así que estos son los fundamentos principales y ahora vamos a entrar un poco a detalle de cómo ya se implementa esto de una manera un poco más técnica. Paso a la diapositiva número 5. Primero toquemos el tema de la descentralización. Aquí hay dos gráficos. El de la izquierda nos muestra una Web 2 y la parte central que hay que entender aquí es que nosotros, los usuarios, giramos alrededor de una aplicación. El claro ejemplo es una red social, una red de un banco, por ejemplo, en el que todos nos conectamos a esa aplicación. Todos, digamos, acudimos a ella para acceder a nuestra información, nuestra economía, etcétera. Nosotros giramos en torno a la aplicación. Y en el lado derecho tenemos una representación gráfica de cómo se distribuyen ahora las aplicaciones en la Web 3. Tenemos muchas aplicaciones y muchos usuarios se conectan a la que ellos deciden conectarse realmente. Pueden conectarse a más de una también. Y lo que está ocurriendo aquí es que se descentraliza la red, es decir, se distribuye en diferentes nodos, le llamamos a veces, las aplicaciones o incluso también la información. Esto significa, obviamente, que los usuarios tienen mayor libertad para decidir cuál aplicación usan, pero también significa que las aplicaciones entre ellas comparten información. Para tener una comparativa muy, muy fácil de esta situación, si uno, por ejemplo, está en un país y tiene una app de su banco, uno obviamente opera con esa app, pero cuando cambias de país, esa app prácticamente es inservible, en la mayoría de casos, por lo menos. Entonces, en una app descentralizada no debería importar en qué país estás, deberías poder seguir usándola. Tu información debería seguir estando disponible para ti. Bien. Esta descentralización, por supuesto, a nivel técnico, se logra con una gran conexión de redes y aplicaciones y datos. Esta interconexión de aplicaciones es lo que se le denomina blockchains. ¿Ok? Es un término que se usa mucho en la Web 3. Llámenle si quieren la implementación técnica de lo que les estoy hablando. Blockchains es un término que está en idioma inglés que significa unión de varios bloques. Tómenlo como una especie de unión de mucha información, una detrás de la otra, como una gran cadena. Y así se va distribuyendo la información en muchos lugares que para efectos prácticos les vamos a llamar diferentes nodos. Para regresar al ejemplo del banco, normalmente un banco tiene una base de datos en un lugar específico, puede ser en un país, puede ser en dos países, etcétera. Pero en el caso de la blockchain, a veces se le denomina también como una especie de base de datos cuya información está esparcida por diferentes nodos que a su vez también están físicamente esparcidos por el planeta. Espero que esta representación les dé una idea, ¿no? Del fundamento tecnológico, por qué se logra esta descentralización. ¿Ok? Ese es el término descentralización.
Paso a la página número 6 ahora de la diapositiva, en donde tenemos otra vez dos gráficos a modo de comparativa en lo que pasa en la web 2 y en la web 3. En el caso de la web 2, lo que tenemos aquí es un diagrama que explica un esquema básico de cómo funciona una web 2. Básicamente es un usuario que tiene su usuario y su password, se conecta a una web y nosotros sabemos que esa web vive en alguna plataforma en la nube que puede ser proveída por un proveedor de tecnología como Amazon, Google, IBM, etcétera. Y a su vez también sabemos que la información la graba en alguna base de datos. Pero nuestro conocimiento llega hasta allí. Nosotros no podemos revisar esa base de datos, no podemos saber qué lógica está aplicando esta aplicación por detrás. También le llaman al servidor, hosting, son muchos términos que se pueden aplicar, pero el punto es que prácticamente solo interactuamos con la interfaz de usuario o con el cliente que nos dan, con la app que nos dan y no sabemos lo que pasa detrás. Entonces, en la parte superior de este gráfico ahora está el esquema de cómo funcionaría esta aplicación, pero en el mundo web 3. En el mundo web 3 tenemos un término que se llama llave pública y llave privada, lo usamos mucho. Para efectos prácticos de esta charla, consideren eso al equivalente al usuario y password del mundo web 2. Siguiendo con el gráfico, luego hay diferentes formas de acceder a estas aplicaciones o a estos servicios de web 3. Las aplicaciones son una forma, también existe otro concepto que se llama billetera digital y hay varias también, además billeteras digitales, no existe solo una. Hay dos principales que se llaman MetaMask y Ravi que son muy populares, quizás hayan escuchado esos términos antes, bueno, esos son billeteras digitales. Y también existe otro concepto que se llama Exchange. Lo importante es que tienen varias opciones para acceder a los servicios de Web3, o sea, de ahí nomás ya tienen varias opciones, mayor libertad para elegir. Y la plataforma de procesamiento, que como les decía hace un momento, se le denomina hosting, server, backend, tienen muchos términos, ¿no? Es donde está ocurriendo el procesamiento de la información. También hay muchas plataformas de blockchain o redes blockchain, también le decimos. Y tienen ahí ustedes también una serie de opciones, son muchísimas, muchísimas. Nombres muy populares, probablemente que hayan escuchado quizás alguna vez, si no los van a escuchar seguramente muy, muy pronto. Son Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Algorand, Hedera, Rootstock, etcétera. Hay muchos nombres que vendrían a ser como los proveedores de estos servicios de blockchain. ¿Ok? De hecho, en Lima hace poco hubo un festival muy importante de Web3 a través de la comunidad de Ethereum. Bueno, espero que se hayan enterado y si no, bueno, ya se están enterando. Am, Estas plataformas que tienen la lógica o el código de lo que está ocurriendo utilizan unos programas especiales que se llaman contratos inteligentes y en inglés les decimos smart contracts. Son programas. En pocas palabras, son programas. ¿Ok? Y estos programas obviamente escriben o leen información en la base de datos. ¿Cuál es la diferencia fundamental contra la web 2? Es que en la web 3 esta lógica, estos programas, contratos inteligentes, pueden ser vistos por el usuario, pueden ser vistos por auditores externos, pueden ser vistos por otras personas que quieren auditar, revisar la trazabilidad de la información. Y la base de datos también lo pueden hacer. Pueden revisar la base de datos, pueden sacar una copia de la base de datos y revisarla, explorarla, hacer análisis con esa data, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de estos gráficos es que ustedes entiendan que en la web 3 existen muchas más posibilidades de revisar la información y revisar cómo se está manejando la información de las aplicaciones. Ese es el concepto fundamental para darle mayor empoderamiento al usuario, porque el usuario ahora puede decidir, ok, tu aplicación me dice que aplica un impuesto, a ver, quiero ver el programa donde dice que aplicas el impuesto, cuál es el porcentaje, etcétera. Si tienes una aplicación que
graba todos los movimientos que haces. Ok, quiero ver la base de datos donde estás grabando todos esos movimientos, quiero compartirlo con otra persona que no tiene probablemente nada que ver con la empresa con la que estoy trabajando en ese momento. Entonces, esto es lo que permite darle mayor poder al usuario. Por supuesto, mayor poder significa también mayor responsabilidad. Es muy importante que ahora los usuarios y los programadores, obviamente también, reciban mucho entrenamiento para entender cómo se usa todo esto. Debido a que esto es algo relativamente nuevo y mucha gente no lo entiende muy bien todavía, es que, y también hay que decirlo, ocurren muchas estafas en el día de hoy en el mundo web 3, al punto que hay mucha gente que cuando yo les hablo de este tipo de cosas, se cierran y dicen, no, web 3 es una estafa, no tiene sentido hablar de esto. Y entonces yo les pido como personas de tecnología que obviamente exploren, tengan la mente abierta para aprender y conocer cómo se usa, porque al final es una herramienta más que se puede aprovechar, ¿no es cierto? Bien, entonces paso a la siguiente lámina, la número 7. Y ahora que ya tenemos un poco el concepto de cómo funciona la Web3 y cómo es que se sustenta esto a nivel técnico, el siguiente paso es obviamente entender, ok, ¿para qué sirve todo esto? Está lindo, está genial, tecnológicamente está muy moderno, muy nuevo. ¿Y qué se está haciendo actualmente? Bueno, los casos de uso son muchos, 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 de verdad que son muchos casos de uso. Creo que cada día le encuentran un caso de uso más. Pero si tuviéramos que hablar de algunos principales, para que al menos también tengan una idea de qué se puede lograr con esto, es, por ejemplo, a nivel de trazabilidad, si esta data está abierta y todos la pueden auditar, imagínense el impacto que tiene en sistemas hospitalarios, por ejemplo, sistemas de votaciones, sistemas donde tengan que revisarse todos los movimientos de algo, por ejemplo, logística, transporte de materiales, de víveres, etcétera. Todo lo que tenga que ver con trazabilidad se potencia mucho y se puede ahora hacer de una manera más transparente. Normalmente en el mundo web 2, para lograr eso, ¿qué se hace? Se da, por ejemplo, permisos a una base de datos para que otras personas, terceros puedan ver, pero eso genera un poco de desconfianza porque ¿y cómo sé yo quién está viendo? ¿A quién realmente le doy permiso? ¿A quién no? ¿O qué pasa si le das permiso a unos pero no a otros? Entonces genera esa injusticia. Pero si la base de datos está totalmente abierta y cualquiera lo puede ver, entonces tenés una situación que es mucho más transparente para todos. A nivel de finanzas, obviamente, esto es genial, el poder ahorrar, invertir en una plataforma que no depende en qué país estás. Sigues ahorrando o invirtiendo o intercambiando tokens, que es un término que se usa mucho en la Web3, que representa un poder, normalmente es un poder adquisitivo en el que puedes intercambiar todo esto de manera digital, transparente, y para que quizás lo entiendan de una manera más sencilla, el claro ejemplo típico que se aplica acá es cuando ustedes, por ejemplo, tienen que transferir dinero al extranjero. Hoy en día se puede hacer, por supuesto, pero me imagino el que ya lo ha hecho se dará cuenta que hay muchas complicaciones, retrasos, cobre comisiones, autorizaciones del banco, etcétera. Pero si existe una plataforma que es descentralizada, que no depende de un país o de un gobierno específico, es más libre para hacer transferencias entre países, ¿no es cierto? Eso es poderosísimo. Y por supuesto, a nivel de arte también se están aplicando diferentes usos, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Quizás alguno haya jugado un videojuego en el que puedes comprar, por ejemplo, un skin o ropa, ¿no? En castellano, o algún accesorio a tu personaje. Normalmente si tú haces eso, ese accesorio que le compraste a tu personaje vive solamente en ese videojuego. Pero ¿qué pasaría si a ti te gustaría llevar ese asset, skin, diferentes términos tiene, ¿no? Eh, un arma especial que de repente compraste para tu personaje en un videojuego, quieres llevarlo a otro videojuego. Entonces, si la plataforma es descentralizada, se puede lograr. Y acá hay dos términos en esta lámina. Uno es token, que ya dije, y el otro es NFT, eh, que son como una forma de representar digitalmente activos en esta red. ¿Ok?
Para efectos prácticos de esta charla introductoria, tómenlo ustedes como el equivalente a las fichas, por ejemplo, de un casino o las fichas con los que jugábamos en las máquinas de arcade, los que de repente recuerdan un poco eso. A veces, por ejemplo, hay ciertos lugares como un casino en donde uno llega con, vamos a suponer, $10 y uno no juega poniendo el billete de $10 normalmente en el casino, sino que compra un token, una ficha, ¿no? Y esa ficha, de repente, si cada ficha vale $1, le dan 10 fichas con sus $10. Y entonces esas fichas te sirven para jugar en el casino. En el mundo web 3 esas fichas son los tokens. Y entonces a veces podemos nosotros comprar tokens, ¿no? Digitales, obviamente, y podemos hacer diferentes tipos de operaciones comerciales en la web 3 con ellos. Así que como ven, esto es solo una muy pequeña muestra de las muchas cosas que se pueden hacer en la web 3 aplicando este tipo de tecnologías. Así que esto es explosivo. Cada día, como les comentaba, encuentran un nuevo caso de uso y es genial. Y hay mucha gente investigando en qué más lo podemos utilizar. Y por supuesto, nosotros como gente de tecnología tenemos que estar preparados para crear aplicaciones que funcionan en estas plataformas de web 3. Estoy en la lámina 8 ahora. Aquí en esta lámina he enumerado unas características importantes que quiero resaltar, sobre todo para los programadores. Hay muchas más, pero he tratado de poner como que las principales. Voy a empezar desde arriba. Y es qué oportunidades o qué beneficios podemos tomar nosotros como programadores. Y el primer punto es una estadística y menos del 1% de los programadores están dedicándose ahora a hacer aplicaciones en la web 3. La fuente de la estadística dice que de los 28 millones de programadores en el mundo, solamente, solamente 24.000 están oficialmente registrados, según una encuesta, como que están haciendo aplicaciones para la web 3. La diferencia es brutal. La vuelvo a repetir porque hay que tomar conciencia de esta diferencia. 28 millones versus 24.000 es una diferencia enorme. Entonces, y esto no solo aplica para programadores, también aplica para muchos otros roles que se necesitan ahora en la web 3, de marketing, de contabilidad, abogados, etcétera. Pero el punto es que hay muy poca gente creando aplicaciones, eso es lo que quiero decir. Entonces el potencial está allí para que mucha gente empiece a aprender, a comprender, a introducirse en este mundo. Luego, en el punto número 2, escucho muchos programadores que dicen no encuentro trabajo y está bien, obviamente. Me refiero a que hay una razón de ser, el mercado está difícil, a eso me refiero. No que esté bien no tener trabajo, sino que entiendo y hay unas razones por las que pasan eso. Y yo suelo decirles, pero ¿has buscado en web 3? Porque hay portales, webs, centros de noticias, etcétera, especializados en web 3 en donde también podrían buscar trabajo. Y ahí también hay ofertas que se van publicando y hay más opciones en las que pueden buscar, ¿se dan cuenta? El punto 3 es la inteligencia artificial, era inevitable mencionarla en cualquier charla de tecnología hoy en día. Los agentes de inteligencia artificial, de hecho muchos de ellos se programan con Python generalmente, se están creando muchos de ellos ahora para ayudar a la gente a entender la web 3. Los agentes de IA son programas que te ayudan a hacer una labor. Entonces, la web 3 hoy día tiene uno de los grandes problemas que tiene es que es como que un poco difícil de entender para todos. Entonces, los agentes de IA están ayudando a muchas personas a entrar y empezar a usar la web 3. Y obviamente se necesita gente que haga estos agentes de IA como los programadores, obviamente. En el punto 4 les menciono unos campos de aplicación, porque a veces uno cree que programar es simplemente, bueno, hago un programa para un negocio, para un banco, para una aseguradora, etcétera. Pero en realidad hay todo una gran línea, todo un gran universo de opciones y de ciencias y de campos en donde uno puede además participar como programador.
Les voy a mencionar unos términos que no sé si lo han escuchado, pero si no, les recomiendo que los busquen y profundicen y si son curiosos, empiecen a entender que ustedes también pueden participar en campos como criptografía, seguridad, ciberseguridad, manejo de identidad digital, que también le dicen identidad descentralizada, fintech, que es la unión de finanzas con tecnología, metaverso, economía tokenizada, finanzas descentralizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos más campos de acción en donde ustedes pueden participar, investigar, participar en comunidades, si les interesa ir más allá del software clásico que simplemente procesa datos y que empiece a crear aplicaciones innovadoras en el mundo. La Web3 es un buen punto de entrada para eso, porque la Web3 prácticamente utiliza todas esas ciencias de alguna manera u otra. Así que es una buena manera de empezar a revisar también esos campos de acción. Y número 5, las estadísticas indican que la TAM, es decir, Latinoamérica, es la segunda región del mundo con mayor crecimiento cripto. El interés por cripto en Latinoamérica es altísimo. Somos la segunda región en el mundo. Yo tengo la suerte además de vivir en Argentina y Argentina es la número uno a nivel de la TAM. El movimiento es enorme y cuando me refiero a movimiento me refiero a gente que la usa, gente que está tratando de aprender cómo usarla, eventos relacionados a eso, empresas que lo usan, ofertas laborales sobre ese tema, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la mayoría de ustedes, imagino, son de Perú. Yo he notado mucho a través de los años que cosas que ocurren en Argentina, me refiero al mundo Web3, eh, innovaciones, apps, etcétera, las veo en Argentina y luego las veo que las empiezan a utilizar en Perú también. Muy interesante eso, de verdad. Así que todo indica que Perú va también seguramente a explotar en el tema movimiento Web3 próximamente. Y un gran indicio es otra vez el festival de Ethereum que hubo hace poco en Lima, que espero que se hayan enterado sobre eso. Bien, paso a la lámina número 9 ahora y entramos a un tema que seguramente les va a interesar muchísimo. Es, ok, todo lindo, todo genial, ¿qué lenguaje de programación utilizo? Ok, no hay uno solo, hay varios y aquí les menciono los principales. Solidity es un lenguaje de programación con el que se construyen estos programas que les llamé contratos inteligentes. Se parece bastante a JavaScript, así que es muy fácil de aprender. JavaScript como tal, obviamente, para hacer el front y el back de las aplicaciones y también para conectarnos a alguna red Web3 o blockchain. Python se usa bastante también para lo mismo que se usa para JavaScript, que también lo pueden hacer con Python. Python tiene una ventaja adicional, que es que se usa mucho para analítica de datos. Como ya se imaginarán, si la red es transparente y la información está distribuida, entonces ahora la cantidad de información que la gente necesita revisar se multiplica en órdenes de magnitud innumerables. Entonces ahora mucha gente quiere empezar a analizar mucha data. Así que Python es un gran lenguaje para análisis de datos. Y Python tiene una librería que se llama Viper, con la que también se pueden construir contratos inteligentes. Es decir, que con Python, dependiendo de qué red blockchain utilicen, podrían hacer todo en Python, por ejemplo, ¿no? Se podría llegar a eso. Pero depende de la red que utilicen. Golang es otro lenguaje que se utiliza mucho para temas de infraestructura, es decir, en el backend, en el servidor, configurar los servicios, los microservicios, etcétera. Muy utilizado Golang también. Rust es un lenguaje que está siendo muy, muy popular. Lo veo de verdad, no solo en la Web3, lo veo en muchos campos. Rust es un lenguaje que llama mucho la atención porque está siendo utilizado en muchos lugares y por supuesto también en la Web3, para lo que ya describí hace un momento, pero además también hay redes blockchain que permiten escribir contratos inteligentes en ese lenguaje, en Rust. Y finalmente Java, al que mucha gente cree que murió, ese es un mito. Java se sigue utilizando bastante, también mucho en la Web3, para casos de uso similares como los de Python también. Y hay redes que, por ejemplo, son empresariales donde se usa mucho Java.
Y eso no significa que ahora se descarta todo esto, todo lo que se hizo en la Web3, sino que se reutiliza lo que ya sabemos. De hecho, Java se usa bastante y también empresas grandes que usan Java hoy en día pueden seguir conectándose a la Web3 con conectores y librerías especializadas para Java. Entonces, aquí tienen como un vistazo general de los lenguajes de programación. No significa necesariamente que tengan que aprender uno, no el otro. Para este caso de Web3, probablemente les convenga aprender por lo menos dos. Lo más recomendable es como base, siempre aprender Solidity, que es la base de todo, digamos, es una base fundamental. Y luego aprender el resto de lenguajes según lo que les gusta o prefieran ustedes. Pero definitivamente hay mucho campo de acción. Se necesita gente que aprenda diferentes cosas, tecnologías. Así que hay mucho campo por hacer y muchas aplicaciones que se pueden lograr. Paso a la lámina número 10. Aquí les dejo una lista de recursos y les quiero adelantar que si tratan de entrar a este mundo con la mentalidad de, ok, dime qué lenguaje uso, qué librería uso, dónde me conecto y empiezo, les recomiendo que no hagan eso. Quizás como programadores tenemos la tendencia a pensar, ok, dime qué lenguaje de programación aprendo y lo uso, o dime qué librería es y me conecto y la uso y ya está. Bueno, en este caso del mundo de la Web3, les recomiendo mucho empezar primero por comprender cómo funciona este mundo, entrar a comunidades. Les dejo acá la comunidad Cultura C3, a la que yo pertenezco y de la cual soy embajador, para empezar a interactuar con más personas que están en este mundo, no solo programadores, de todo tipo. Les dejo también incluso el enlace al grupo de WhatsApp dedicado a programación dentro de Cultura C3 para que conecten con otros programadores que están en el mundo Web3. Les dejo el enlace de la comunidad Mujeres en Cripto, que hace una labor muy interesante dando cursos y charlas acerca de Web3, acerca de cómo usarla, cómo ahorrar, cómo invertir, etcétera. Y además son cursos gratis. Les dejo también la web de la Academia Bit2Me, una academia muy interesante porque también da cursos gratis y muy básicos y en español para entender si, por ejemplo, ustedes tienen una duda, pero ¿qué es blockchain? ¿Pero qué es cripto? ¿Pero y dónde empiezo? ¿Y qué es una billetera? Usen todos estos recursos, empiecen por allí, empiecen a entender eso y luego les va a ser más fácil programar una aplicación para la Web3. Y por supuesto, les dejo también el recurso básico por el que mucha gente empieza, sobre todo el lado de la programación, y es el curso hecho por la comunidad ETH Kipu de cómo empezar a programar con Solidity, que es el lenguaje base que les comenté hace un rato. Creería que con estos recursos, si ustedes los revisan, interactúa con las personas, leen esta información. Y si después de todo eso ustedes ven que caramba, creen en este potencial, le ven mucha utilidad, no solo en su vida como programador, sino también en su vida diaria, porque les puede servir para ahorrar, transferir dinero a familiares que tengan en otros países, etcétera. Solo después de eso creo que van a poder comprender y entender, ah, ok, entonces, ¿qué puedo programar para esto, no? Es interesante porque la Web3 no es simplemente una tecnología nueva que les vengo a decir, oh, aprenden ahora esto y ya van a programar en Web3. También es toda una filosofía de vida, toda una mentalidad importante que pueden aprender al entrar en este mundo. Así que les recomiendo que incluso si no ven esto como una posibilidad de programación a corto plazo, por lo menos lo vean también como una forma de aprender algo que está pasando en el mundo, que es un cambio de paradigma de la data, de cómo se manejan los sistemas informáticos, etcétera. Es realmente genial. Yo tengo ya aproximadamente unos 3 años metido en esto y cada día realmente encuentro algo más interesante que se puede hacer con la Web3 o alguna comunidad que está investigando y que comparte sus investigaciones. De verdad que es algo fantástico y creo que tiene el potencial
literal de cambiar la vida de la gente, sobre todo en países donde el gobierno o la economía es muy complicada, muy compleja o está sobreregulada. Está causando realmente un impacto muy interesante, ¿no? Tanto de inclusión financiera como de inclusión digital, etcétera. Y paso a la lámina número 11, que es la última ya de esta presentación, en donde tienen acceso a mi LinkedIn. Si desean conectarme más allá de esta charla, siempre estoy ahí. Por supuesto, José, yo sé que también les va a dar esta presentación, no hay ningún Sí. problema, para que la puedan revisar todas las veces que quieran. Y ahora, José, si te parece Ujú. bien, si hay alguna pregunta, podemos conversar. Claro, claro, Henry, muchas gracias. Y claro que sí. Ya hemos compartido la presentación, igual vamos a volver a compartirla nuevamente y también con tu enlace de LinkedIn, ¿sí? Claro, Henry, perfecto, genial. Es un tema muy interesante y, y seguro por acá hay algunas preguntas que pueden tener. Acá tenemos, Henry, estudiantes de Capacitadero, te cuento, que son ujú, también de Colombia, también hay de otros países. mira, Genial. Entonces, un poco también acá si hay alguna pregunta o una duda, tenemos este espacio, ya sea según ustedes quiere preguntar de los asistentes, ¿sí? sí. Aquí los Perdón que sí. interrumpa, quería decir dos cosas adicionales, tanto en Perú como en Colombia. Se vienen dos eventos Web3 importantes en Perú, o ya pasó, creo, o estos días Ah, fue mira. Perú Blockchain 2025, y en Colombia creo que está la Latin Crypto 2025, creo, en Colombia. Ujú, Así ujú. que no se los pierdan. Bueno, eso, perdón la interrupción, pero No, está bien, genial. Gracias por comentarnos. Entonces, tenemos este espacio, estamos ya en la parte final de la reunión, pero un poco para preguntarle a Henry algunas consultas que tengamos sobre este tema tan interesante de la Web3. Saben que pueden activar su micrófono y los escuchamos. Si hay por ahí alguno que quiere comenzar a preguntarle. A ver, por aquí. Esperamos si no hay un instante. Una pregunta. Yo si no voy comenzando, Henry, preguntándote, ¿sí? sí. Eh, no, si soy un estudiante que está aprendiendo recién HTML, ¿no? A Ujú. crear mi primera página web. O estoy recién aprendiendo Python, como en algunos casos también. Y todo el tema de la Web3 me parece muy interesante. Entonces, ¿cómo puedo conectar ese tema de programar? En realidad, ¿cómo, cómo puedo conectarlo con la Web3 en realidad, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo proyectar, digamos, ¿no? Por ejemplo. Claro, hay dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta. La primera es que antes de ser programador de Web3, yo recomiendo fuertemente ser usuario de la Web3. ¿Y eso qué significa? Significa buscar dentro de las comunidades o dentro de los cursos de Web3 algo tan simple como, por ejemplo, cómo ahorrar en la Web3. Muy sencillo. Cómo crear una billetera en el mundo Web3, ¿ok? Que es una especie de aplicación financiera. Cómo ponerle dinero y cómo ponerlo, por ejemplo, a ahorrar, ¿ok? En recursos que les he compartido, por eso específicamente agregué uno que se llama Academia Bit2Me y Mujeres en Cripto. En esas dos páginas web constantemente anuncian en sus redes cursos, charlas, seminarios de cómo ahorrar, invertir en Web3. Y por supuesto no es necesario meter miles de dólares, pongan alguna cantidad de dinero muy pequeña, obviamente, solamente para que entiendan, ¿no? Cuál es la diferencia, la dinámica de cómo funciona eso. Y una vez que ya tienen eso entendido, la siguiente recomendación que les doy es traten de elegir una red que más les guste, porque hay varias, y les recomiendo que traten de elegir una en la que ustedes puedan participar en su comunidad. ¿Y cómo encuentran esas comunidades? Bueno, encuentren a Ujú, una comunidad como S3, que usualmente tiene conexiones con diferentes otras comunidades, y traten de elegir una y aprender una en particular, ¿ok? Y así se les va a hacer más fácil porque aprender en conjunto es mejor. Y si está en español y se apoyan en una comunidad español, mucho mejor también. En la Academia Bit2Me incluso pueden entrar a su grupo de Telegram y también si quieren pueden preguntar ahí o en el grupo C3, ya les dije que ahí les dejé el link de C3 Programación y pueden hacer eso. En pocas palabras, apóyese en la comunidad ujú, mucho, muy fuerte, porque este es un conocimiento muy grande. ujú. Y alguien escribió una pregunta, creo, en el Sí, chat, me sí. parece. Justo aquí ha Ok, si te escrito. parece, procedo a responder eso. Claro que sí. Ahí no Sí, lees la pregunta y lo respondes, sí, Henry.
Claro, la pregunta es si existen redes de blockchain privadas y si existen, bueno, ¿dónde están y para qué son, ¿no? Básicamente. Sí, la respuesta es sí. La mayoría de blockchains, y de hecho todo lo que yo les he hablado ahora, hace referencia a blockchains públicas. Bien. ¿Y privada qué significa? Significa que no cualquiera puede ver la data, no cualquiera puede participar en esa red. Y ustedes dirán, ¿y por qué si hemos hablado tanto de libertad y descentralización, por qué existen privadas? Bueno, obviamente por temas comerciales. Hay muchas empresas que tienen sus propias redes blockchain internamente instaladas en sus propios servidores y solamente cierto grupo de gente accede. ¿Por qué es esto? Porque hay cierta data que, a pesar de que sea pública, tiene que también ser protegida confidencialmente. Por ejemplo, registros de enfermedades de personas, hay que proteger la identidad del paciente. ¿Ok? Entonces hay que controlar mucho quién accede a esa información. Por más que esté abierta y libre, hay que identificar de una manera segura a cada persona que va a acceder. O aplicaciones financieras, etcétera. Entonces, ustedes como programadores sí pueden programar en las públicas o en las privadas también. Así que hay mucho campo de acción para todos y mucho tipo de aplicaciones. Sí. Genial, perfecto, gracias. Uy, acá hay otra pregunta de Carlos Pérez. En el Ah, tema, ok. en el tema de ciberseguridad, ¿cuáles son los grandes beneficios para los usuarios? Claro. Beneficios y responsabilidades. Tengo que repetirlo. Empecemos por la ciberseguridad. El hecho de que ustedes puedan tener acceso siempre a su dinero digital, por llamarlo de alguna manera, les permite a ustedes ser más cuidadosos y aplicar todas las protecciones que ustedes quieran. Voy a ponerlo en simple. Si ustedes usan una aplicación de banco hoy en día en la web 2, ustedes dependen de la seguridad del banco, ¿ok? Ustedes dependen de qué equipo de seguridad contrató el banco para hacer esa aplicación y hasta ahí llegaron. Pero si esa responsabilidad ahora recae en ustedes como usuarios, significa que ustedes tienen la responsabilidad de guardar sus contraseñas, que ya les dije que en el mundo web 3 se llaman llave pública y privada, en el lugar donde ustedes elijan. De hecho, en el mundo web 3 existen cajas fuertes de seguridad para guardar tu contraseña, específicamente hechas para web 3. Entonces es tu responsabilidad. Y es tu responsabilidad con quién compartes esa información y todo ese tipo de cosas. Digamos que tienes más poder para controlar lo que está pasando y es mayor la responsabilidad también. Y yo diría que sí, hay mayores ventajas y también mayores responsabilidades. Sí. Genial, Henry. Bien, ¿hay alguna otra pregunta por acá que quieran hacerle a Henry? Consulta. Yo tengo una pregunta adicional Ujú. y justo acá, bueno, acá te agradece Carlos Pérez también. Yo, De yo si nada. no tengo acá una última pregunta ya, estamos terminando la Sí. reunión el día de hoy. Henry, y tiene que ver con accesibilidad, en el sentido de accesibilidad web. ¿Cómo tú has sentido estos productos que están saliendo de blockchain, etcétera, en realidad de la web 3 a nivel de accesibilidad? ¿Hay todavía oportunidades para mí si tengo discapacidad y trabajo en el área de testing? ¿Hay oportunidad para mí como programador si tengo discapacidad? Ok, ¿Cómo están los productos? Un poco si debe claro. ser genial. Veámoslo por dos lados, programación Ujú, y testing. Ok, por ujú. ambos lados. En ambos lados el escenario es pésimo, y tengo que decirlo. Es una de las principales quejas en el mundo web 3 de accesibilidad para todos, para personas con, sin discapacidad. Todo esto de Web3 es, para mucha gente, es muy complejo todavía, de entender siquiera el concepto. Y ya, cuando empiezan a utilizar las herramientas y las aplicaciones, todavía sigue siendo complicado. ¿Ok? De hecho, existe todo un conjunto de productos y servicios que se ofrecen para que las personas accedan a través de plataformas fáciles de usar. Pero regresando a tu punto específico de la accesibilidad, le falta muchísimo, es muchísimo, muchísimo. Así que lo importante es que tomen eso como una oportunidad. Significa que hay mucha accesibilidad que meter en estos productos, mucha. Yo diría que en la web 2 todavía veo que hay como que lineamientos, la WCAG, etcétera, que están enforzando que todo sea más accesible, pero en la web 3 veo que casi no, no lo consideran. Entonces significa que hay muchas más posibilidades de accionar y tener eso en mente y de aplicar. Y en el caso de testing, obviamente por una conclusión de lo anterior,
sí está pasando que los testers también tienen complejidad para cómo testear esto, cómo entenderlo. Así que aprender sobre esto luego te puede abrir una posibilidad de trabajar como tester en Web3 o programador de accesibilidad en Web3, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, el hecho de que yo diga que está pésimo no es para que se depriman, al contrario, es para que entiendan entonces que hay una gran, gran oportunidad. Y si a eso le agregan lo que dije hace un momento, que solo hay 24.000 de los 28 millones de programadores en el mundo, esto es para, tenemos para décadas, años, no sé cuánto tiempo para Ujú, aprender, comprender, buscar oportunidades. Así que esto es enorme. Los invito a todos a subirse a esto. ujú. A mí me apasiona mucho, me encanta mucho compartir esta información y divulgar que hay muchas oportunidades para todos, ¿no? Genial, muchas gracias, Henry. Creo que ya no hay otra pregunta más adicional. Creo que no. Entonces, estamos muy contentos, Henry, que el día de hoy que has dado este espacio con Mira, nosotros. perdón que te interrumpa, hay un dato más y cerramos, un dato más y Claro que cerramos. sí, claro que sí. Evelyn mencionó algo muy importante A y ver, es que mucha así. gente opina como Evelyn, que es, repito lo que ha dicho ella, que al ser esta Web3 tan transparente, tan Ujú, abierta, ujú, mucha gente lo usa para temas delictivos, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ujú, Y sí, es cierto que mucha gente piensa eso, pero no, no está ocurriendo eso. Hay una estadística que hizo una empresa a nivel internacional de estudio de lavado de dinero con la Web3 y lo hace cada año, de hecho, lo repite cada año. Y solamente para que tengan una idea, el porcentaje varía entre 1 a 2%. Creo que el máximo fue 4 o 5. Entonces, significa que de total de transacciones que pasan por la Web3, según ese estudio, solo el 1% es fines delictivos. Es interesantísimo, porque de hecho yo también pensé al inicio cuando empecé a entender esto, wow, entonces todos lavan dinero por acá, pero no, no es lo que está ocurriendo porque esta trazabilidad y apertura facilita, de hecho, ujú, poder estudiar mejor lo que está pasando en las finanzas. Sí, así que genial. ujú. Genial, perfecto. Muy bien. Ok, Gracias, Henry, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ojalá más adelante tengamos también ahí para que nos vayas contando también si es que hacen algún evento también, la Comunidad Cultura 3 por sería supuesto, genial. claro. Y bueno, igual a todos, que tengan una excelente noche, también a ti, una excelente noche a todos en sus países donde están. Que tengan buen fin de semana a todos. Nos vemos. Gracias Gracias, chicos, un Henry. gusto, nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.